Bien, 11:30. Vamos a ir a otro tema porque la semana pasada la Fiscalía Nacional entregó un nuevo informe que caracteriza el crimen organizado en nuestro país. Es un informe bien importante porque permite entender mejor cuáles son las dinámicas del desarrollo del crimen organizado acá en Chile, qué tipos de delitos son los que se expanden, entre otras cosas. Vamos a conversar de este tema junto a Tania Gajardo, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado del Ministerio Público y quien nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, Tania? Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias por conversar con nosotros. Tania, primero, ¿cuál es el objetivo de este nuevo informe que conocemos del Ministerio Público que entrega algunos antecedentes bien interesantes sobre lo que está pasando con el crimen organizado en Chile? El objetivo de este segundo informe es analizar las tendencias y también los desafíos, ¿cierto? Pero desde la perspectiva del año 2024. El informe anterior, que fue el primero, consideró un periodo de tiempo más largo al ser el primer ejercicio que se hacía en el país de este tipo, pero principalmente nosotros nos centramos en el 2024 y seguimos la misma metodología de la anterior, es decir, analizamos tanto mercados ilícitos como delitos predatorios, delitos conexos al crimen organizado y también incluimos algunos ítems nuevos como son, por ejemplo, la relación entre los imputados adolescentes y el crimen organizado, como también el negocio de los celulares dentro de las cárceles y un zoom un poco más detallado respecto de las armas que se utilizan en los distintos delitos asociados a crimen organizado. O sea, tenemos un panorama bien completo y más amplio también respecto a eso, a la forma en la que está operando el crimen organizado y en qué ámbitos también. Partamos por la descripción de los negocios en los que está involucrado el crimen organizado. ¿Cuáles son los delitos principales de estas asociaciones en nuestro país? Sí, nosotros seguimos la línea tanto de Naciones Unidas cuando se hacen este tipo de estudios, como los mismos delitos que seguimos en el informe anterior para ir comparando, ¿cierto? Que es algo interesante de hacer un ejercicio como este. Entonces consideramos primero el mercado ilícito del tráfico de drogas, que es el más relevante a nivel nacional y también lo es en muchos otros países de la orbe. En segundo lugar, consideramos, y esto es bastante más negocio ilícito nacional o de importancia nacional, el mercado con los objetos sustraídos, es decir, las receptaciones, e hicimos un zoom específico en las receptaciones de vehículos motorizados, que arroja además una conclusión interesante, que es el número de adolescentes imputados por delitos de robo y receptación de vehículos. Tienen una participación importante los adolescentes en ese ámbito. También analizamos el mercado de las armas, el mercado de armas ilícito, por supuesto, fuera de las armas autorizadas. Claro. Y también hicimos un zoom a algunos mercados sectoriales como la madera, los salmones, y eso fundamentalmente es lo que nosotros abordamos como mercados ilícitos dentro del informe. Tania, ustedes hacen un análisis también particular de los denominados delitos parasitarios o predatorios. Ahí caben los secuestros o extorsiones y son delitos en los que particularmente se ha puesto énfasis en el último tiempo porque quizás son más novedosos también en el escenario criminal chileno. ¿Qué es lo que muestran estos antecedentes sobre cómo ha ido evolucionando este tipo de delitos acá en Chile? Sí, nosotros, otra parte del análisis son los delitos predatorios o parasitarios, donde se encuentran los secuestros, las extorsiones y también la trata de personas, sobre todo la trata sexual, que es la que tiene un mayor número de ingresos en Chile. Y claro, hay cosas bien interesantes que podemos mirar en el informe y que ya venía un antecedente de esto en los informes del Ministerio Público respecto de secuestros y extorsiones, que hay informes específicos de esos fenómenos. Y es que el secuestro, si bien en el periodo analizado aumentó en términos del universo completo de los secuestros, muy poco, son pocos casos entre el 2023 y el 2024, han aumentado los secuestros que están relacionados con crimen organizado, es decir, los secuestros extorsivos, aquellos en los que se solicita dinero, ¿cierto?, para la libertad de las personas, para dar la libertad a las víctimas. Y en el caso de las extorsiones también hay un aumento de las extorsiones que se desarrollan
en el ámbito del crimen organizado, sobre todo estas que son, por ejemplo, en barrios comerciales, que lo realizan sujetos miembros de organizaciones criminales con amenazas violentas, ¿cierto? Entonces, esto es lo que aborda principalmente el informe, como también el cómo la trata sexual ha ido cambiando en el Ujú. país desde un fenómeno asociado a clanes familiares a ser una línea de negocio relevante Tania. para organizaciones, por ejemplo, como el Tren de Aragua, los Gallegos, Mm. etcétera. Y respecto a los secuestros en particular, ¿quiénes están más expuestos a ese delito entonces a partir del análisis que ustedes hacen? ¿Son personas que están dentro del circuito delictivo también, otras bandas de crimen organizado, o particulares también pueden verse expuestos? Nosotros históricamente habíamos tenido secuestros asociados más bien a organizaciones criminales Ujú. y históricamente en Chile habían secuestros, por ejemplo, entre bandas de narcotráfico que ni siquiera muchas de ellas eran denunciadas. Un cambio que hemos podido observar, que todavía no es un número importante, esto hay que decirlo para no tampoco generar una alarma innecesaria quizá a la población, pero sí ha ido variando esto a víctimas fuera del ámbito criminal. Y esto ustedes lo han podido ver desde los medios de comunicación, ¿cierto? Con casos que han sido mediáticos en el último tiempo. Ahora, estos no son los que tienen el número uno en cuanto a incidencia, pero sí hemos visto un cambio en esta conducta que es preocupante y que tenemos que, por supuesto, trabajar antes de que esto aumente y se vuelva, o sea, no tenemos que dejar por ningún motivo que se vuelva un negocio rentable y es por eso que los equipos ECO intervienen y inmediatamente hay equipos 24/7 haciéndose cargo de los secuestros para que justamente esto no sea un negocio rentable para las organizaciones. Ujú. Tania, lo último y muy breve, ¿hay alguna zona en particular, zona geográfica, digo, en la que haya predominancia de este delito de secuestro en particular? En general, las zonas altamente pobladas y urbanas son aquellas en donde uno puede ver con mayor frecuencia este tipo de delitos Ujú, y en realidad la región metropolitana yo le diría que en general es la más afectada. ujú. La metropolitana en particular. Tania Gajardo ha estado con nosotros, Sí, subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, para abordar algunos detalles de este informe público, por supuesto, que está disponible en el sitio web del Ministerio. Gracias por acompañarnos, Tania. muchas gracias, Gracias, buenos que días. tenga buen día.